Pregunta, ¿cuál es el nivel de consumo responsable de alcohol? No existe el consumo responsable de alcohol. ¿Por qué? Muchas personas van a pensar, ¡ah, qué radical, qué radical! A ver, cuando la gente piensa en consumo responsable, lo que de verdad están entendiendo es consumo sano, consumo que no tenga ningún tipo de riesgo ni problemática, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente está pensando en consumo responsable de alcohol, en realidad está pensando que en un consumo que, bueno, que puedan beber todo lo que les dé la gana sin que ocurra nada. Y un consumo de alcohol sin riesgo, eso no existe. Toda dosis de alcohol, aunque sea una cervecita de vez en cuando, tiene riesgos. Entonces, eso que consideras un consumo responsable, nunca vas a llegar a ninguna conclusión clara, porque un consumo de alcohol con el mínimo de problemas, eso va a depender mucho de la persona. También el hecho de que la gente vaya buscando ese consumo responsable implica que la gente cree que pueden controlar el consumo de una droga adictiva. Repito, el alcohol es una droga adictiva que en el momento en que la tomas altera tu percepción de la realidad, altera tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de toma de decisiones. Entonces, por mucho que tú empieces a beber alcohol con unas intenciones muy bien intencionadas bueno, hoy esta noche voy a ir de tranquis, voy a beber poquito, mañana madrugo, si hay unas circunstancias externas a ti que promuevan ese consumo de alcohol o tengas un poquito de malestar, un poquito de ansiedad ese día o cualquier cosa, va a haber muchas más probabilidades de que esa promesa de una cervecita y a casa se convierta en un 20 cervezas y aparecer en casa cuando te acuerdes y sin recordar nada de lo que ha ocurrido. Me refiero, cuando la gente cuando la gente piensa en consumo responsable, están esperando que alguien les dé una pauta de consumo que les garantice la seguridad, que les garantice que no van a tener ningún problema, que les garantice que no van a tener ningún descontrol y que les garantice que nunca jamás vayan a desarrollar un problema de adicción manteniendo ese consumo. Y es que, como digo, no se puede controlar a ciencia cierta el consumo de una droga adictiva, porque en cuanto te tomas la primera copa de vino, la primera cerveza, lo que sea, ese alcohol simplemente cumple sus efectos desinhibidores. El alcohol pasa a tu torrente sanguíneo, después a tu sistema nervioso y entonces apaga o deprime, ¿no? Entre comillas, tu lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro principalmente encargada de la autodisciplina, del autocontrol, de tu capacidad de toma de decisiones. Entonces, tú por mucho que hayas ido con unas expectativas de unas intenciones de, bueno, me tomo un par de cervecitas a casa, es muy probable que después de esa una o dos cervezas ya no te parezca tan mala idea seguir bebiendo. No te va a parecer tan mala idea. Y esto lo comentan muchísimas de las personas con las que he trabajado en terapia. Ese eterno ciclo, como el día de la marmota, de es que empiezo a beber y no puedo parar. Es que cuando has llegado a ese punto en que tu cuerpo se ha acostumbrado a ese subidón que le da el alcohol, es extremadamente difícil parar. Extremadamente difícil parar, porque también en el momento en que ya tienes algo de alcohol circulándote por el cuerpo, es mucho más difícil evaluar las consecuencias de tus acciones. Es muchísimo más difícil. Tú tenías intenciones buenísimas de madrugar al día siguiente para salir a correr 20 kilómetros y todo lo que quieras, pero después de la primera cerveza ya te apetece mucho más la segunda. Y después ya no te parece tan mala idea pedirte la tercera, porque me da a pensar que, bueno, realmente mañana, si esta noche no duermo mucho, tampoco pasa nada, bueno, que es que la vida hay que vivirla, bueno, para una vez que me junto aquí con los amigos, bueno, tampoco va a pasar nada, o directamente te olvidarás de los compromisos que tenías al día siguiente. Entonces, volviendo al tema, consumo responsable de alcohol, eso es una engañifa de la industria alcoholera. La industria alcoholera quiere que tú creas que existe ese consumo responsable o moderado, que es una especie de unicornio. ¿Por qué? Porque eso les quita a ellos responsabilidad. Hace que tú te olvides de que estás tratando con una droga adictiva. Hace que te olvides de que estás tratando con una droga adictiva. En el momento en que ponen la responsabilidad en ti, no, es que hay que tener un consumo responsable, hay que tener un consumo responsable. Van reforzando esa idea de que, bueno, tú puedes encontrar un consumo que no te vaya a dar ningún tipo de problemas y nunca te vayas a descontrolar, etcétera, etcétera. Y es que eso no existe. Al contrario, hablar de consumo responsable, cuando hablamos de drogas adictivas,
es una estafa, no tiene ningún sentido y además promueve que la gente corra más riesgos, promueve que la gente se confíe, promueve que las alcoholeras ganen más dinero cada vez, a costa de vuestra salud, a costa de nuestra salud. Entonces, no existe un nivel de consumo responsable, seguro, moderado. Y cuanto más lo busques, menos conciencia de riesgo vas a tener. Cuanto más cree una persona que hay un consumo responsable, sin riesgo, menos conciencia de riesgo tiene esa persona. Por tanto, más probabilidades tiene esa persona de tener problemas con el alcohol. Una persona que tiene totalmente en cuenta los riesgos del alcohol, el día que tome un poquito de alcohol, va a tomar unos sorbitos y va a decir, qué puto asco, y lo va a dejar. Y lo va a dejar, no le va a apetecer más. ¿Por qué? Porque va a ser consciente de los riesgos. Luego, las personas que no quieren ser conscientes de los riesgos, de que no existe ese consumo responsable, van a esforzarse en seguir bebiendo, seguir bebiendo, seguir bebiendo, a ver si lo encuentran, a ver si encuentran ese unicornio que buscan pues la mayoría de personas con alcoholismo. Entonces, no os distraigáis buscando eso del consumo responsable porque es un timo de las alcoholeras para que toméis más alcohol y no reduzcáis vuestro consumo. Sin más. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Muy buena pregunta. Aquí va a haber muchas opiniones encontradas. Hay muchas personas que han tenido problemas de alcoholismo que, aun después de haberse recuperado, después de haber eliminado, o después de haberse dejado de dar esas conductas de consumo de alcohol, estas personas prefieren llamarse a sí mismas alcohólicos rehabilitados en lugar de ex-alcohólicos. La lógica es que las drogas adictivas provocan una serie de cambios cerebrales bastante duraderos a largo plazo. Me refiero, cuando una persona ha desarrollado un problema de adicción, sea con el alcohol, la marihuana, con lo que sea, luego al cerebro le cuesta muchísimo olvidar esos subidones de dopamina y de otros neurotransmisores, ¿no? A nivel neuroquímico es bastante complicado, pero al cerebro le cuesta olvidar todo eso, esas conexiones neuronales que se van creando alrededor de este consumo me hace sentir súper bien, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios cerebrales son para toda la vida. La persona que ha desarrollado alcoholismo no puede ni debe volver a intentar beber alcohol y controlarlo o crear un consumo responsable y todo eso, porque es extremadamente difícil que lo consiga. Extremadamente difícil. Entonces, entienden que llamándose a sí mismos alcohólicos rehabilitados, es decir, definiéndose a nivel de identidad como soy alcohólico para toda la vida, etcétera, creen que eso les mantiene más seguros porque hace que no se dejen llevar por el exceso de confianza, ¿no? De personas que digan, ya he superado el alcoholismo, ya puedo volver a beber alcohol, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que a muchas personas que han tenido problemas de alcoholismo prefieran llamarse alcohólicos rehabilitados, ¿no? Lo entiendo perfectamente, porque les da miedo que se empiezan a llamarse exalcohólicos, se empiecen a confiar y lleguen en algún momento a la conclusión de que, bueno, ya no soy alcohólico, entonces puedo volver a beber, ¿no? Y luego encontrarse con que no, efectivamente no pueden volver a beber sin que se vuelvan a repetir esas conductas problemáticas del pasado. ¿Mm? También entiendo que haya personas que prefieran no estar llamándose a sí mismas alcohólicos constantemente, porque para ellos son alcohólicos si se da la conducta de beber y por tanto de descontrol, pero si directamente no beben, no tienen por qué seguir llamándose alcohólicos. Serían alcohólicos o se considerarían alcohólicos si continuasen bebiendo constantemente, ¿no? Hay personas que por estos discursos tan extremos, tan dogmáticos de organizaciones tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Organizaciones que utilicen métodos de 12 pasos o modelo Minnesota, que hay una excesiva estigmatización de las personas de eres alcohólico para toda la vida, para siempre, pero desde un enfoque que parece que la persona no tiene remedio, que parece que la persona está rota para siempre y debe abandonar toda esperanza de volver a disfrutar de la vida, que básicamente tiene que vivir el resto de su vida fustigándose y diciéndose soy un alcohólico, soy un desecho de la sociedad, tengo que confiar en un poder superior para dejar de beber porque yo no tengo ni voluntad ni capacidad para modificar mis conductas. Entonces, nos encontramos con diferentes perspectivas alrededor de esto. Una vez alcohólico, siempre alcohólico, etcétera. Me he encontrado con muchas personas que han tenido problemas de alcoholismo que en el momento en que han dejado de beber dejan de considerarse alcohólicas,
dejan de identificarse como alcohólicas porque directamente no beben. Claro, hay otras personas que piensan que si se empiezan a llamar a sí mismas exalcohólicas, empezarán a beber. Porque si no puedo beber alcohol porque entonces me descontrolo, eso significa que soy alcohólico. No, no tiene por qué. A lo mejor es una persona normal. A lo mejor es una persona que se ha dado cuenta de que el alcohol es una droga adictiva que promueve el descontrol porque te apaga la mitad del cerebro. ¿Vale? Entonces hay muchas personas que, de nuevo, esto creo que es una elección personal. Me parece genial que unas personas se sientan más cómodas con llamarse exalcohólicos o que se sientan más cómodas llamándose alcohólicos rehabilitados, por ejemplo, ¿no? Lo que les sirva a cada uno. Simplemente hay personas que se sienten más cómodas quitándose la etiqueta encima porque, vale, he dejado de beber, entonces ya no tengo consumos de alcohol, ya no tengo problemas con el alcohol, ya no soy alcohólico. Y puedo manejar esa identidad de no soy alcohólico porque ya no estoy, ya mi vida ya no gira alrededor del alcohol, puedo compaginar eso con la creencia de que como persona adulta no necesito el alcohol para disfrutar de la vida. Al final me enrollo muchísimo y la pregunta, una vez alcohólico, siempre alcohólico, creo que se refiere más al si has tenido problemas con el alcohol, ¿vas a poder volver a beber? No te lo recomiendo. Absolutamente no. Y siempre, siempre, siempre vas a tener riesgo de volver a caer en los patrones tóxicos del pasado, en volver a tener descontroles en tu conducta de consumo. Y pasa lo mismo con la marihuana, con la cocaína, con cualquier droga. Pasa lo mismo con la ludopatía, con la adicción a las apuestas. Una vez se desarrolla un problema de adicción, es extremadamente difícil volver a recuperar ese consumo sin que se den los problemas y descontroles, ¿vale? Por una serie de razones cerebrales y porque es extremadamente complicado. Es extremadamente complicado, sobre todo porque si la persona se confía y empieza a dejar espacio para que vuelva al consumo, tarde o temprano se acaba confiando y hay muchas más probabilidades de que acabe tocando fondo de nuevo. Entonces, sí, cualquier persona que haya desarrollado alcoholismo, hay que alejarse del alcohol todo lo que pueda o alejándose de situaciones y también cambiando sus creencias de tal manera que ya no vuelva a necesitar alcohol para disfrutar de la vida, que no vuelva a creer que necesita alcohol para disfrutar de la vida. ¿Por qué la gente bebe alcohol si tiene un sabor horrible y el alcoholismo es algo tan horrible? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El alcohol es asqueroso. El alcohol es asqueroso. No solamente porque haga cosas horribles a la gente, etcétera, etcétera, sino porque sabe mal. Es que sabe mal. El alcohol es asqueroso desde el primer momento. La gran mayoría de la gente ha empezado a beber alcohol de adolescente, la inmensa mayoría. ¿Y quién empieza a beber alcohol puro? ¿Quién empieza bebiendo whisky? No, los adolescentes empiezan con cerveza, con vino, que son realmente los alcoholes de menor graduación que saben menos a alcohol. O lo mezclan con refrescos, con Coca-Cola, un cubata, un ron cola, un vodka limón, ¿no? Este tipo de cosas. Al final, beber alcohol consiste en camuflar lo más posible ese sabor al alcohol, porque el sabor al alcohol es realmente asqueroso. ¿Por qué? Porque es una sustancia venenosa. Es simple y llanamente nuestro sistema nervioso, nuestras papilas gustativas funcionando correctamente y avisándonos de que eso es probablemente bastante tóxico y por eso nos sabe tan mal. Sin embargo, por una serie de cuestiones de dependencia social y cultural, hemos aprendido, nos han entrenado para que aprendamos a ignorar esas sensaciones, el mal sabor que tiene y bueno, bebidas azucaradas, esto por aquí, que si eso es un gran reserva con tonos de roble, al final, beber alcohol consiste en camuflar lo mejor posible el sabor del alcohol porque el alcohol en realidad es asqueroso. Pero ¿por qué la gente sigue bebiendo? Por un lado, el sex appeal de que el alcohol es una cosa de adultos. Por eso empiezan a beber la mayoría de adolescentes, porque es una cosa de adultos, porque llevan viendo desde pequeños, desde niños, que los adultos beben y parecen divertirse mucho. Y las películas sale que la gente bebe alcohol y todos se lo pasan muy bien y debe de ser la puta hostia. Y luego ven a los adolescentes mayores que empiezan a hacer botellones, ¿no? Empiezan a beber o empiezan a ir a bares o lo que sea. Al final, bueno, realmente al principio, la gente empieza a beber porque hay curiosidad y porque han sido educados desde pequeños para sentirse atraídos por el alcohol.
Me refiero, el alcohol se ha ido poniendo en un pedestal desde que eran niños, viendo a los adultos beber alcohol durante los fines de semana o en las fiestas, en las ocasiones especiales, viendo referencias al alcohol constantemente en películas y series, la publicidad, ¿no? En diferentes sitios. Al final, ese condicionamiento, esos aprendizajes a nivel cultural, contribuyen a que nos olvidemos lo más posible del sabor horrible que tiene el alcohol. Y realmente toda la publicidad, ¿vale? Toda la publicidad está diseñada para ir haciéndonos pensar que beber alcohol, por ejemplo, nos hace más divertidos, nos hace más atractivos, que es una parte imprescindible de esos momentos únicos, los viajes, las citas, etcétera, etcétera. Básicamente, hacernos pensar que el alcohol nos hace más divertidos. La gente cuando bebe alcohol no piensa que le vaya a dar cirrosis o le vaya a dar cáncer de colon. No piensa que vaya a beber tanto que vaya a hacer el ridículo delante de esas personas a las que pretendía impresionar. La gente no piensa en esas cosas a corto plazo. A corto plazo, en el momento justo antes de que la persona se pida la cerveza o la copa de vino, está imaginándose lo bien que se va a sentir durante los primeros minutos, cómo se le va a pasar la ansiedad, va a estar súper relajada, lo que sea. Ahí es muy difícil que se acuerden realmente, el 99% de la gente no se va a acordar de todo lo malo que le ocurre después de beber alcohol, porque la mayoría de consecuencias negativas del alcohol ocurren horas después de haber bebido. Varias horas después esa misma noche o a la mañana siguiente cuando te has encontrado con la habitación llena de vómito o la gente te empieza a contar las cosas horribles que hiciste o dijiste. Al final, el alcohol es una droga tan exitosa porque hace que nos olvidemos de lo que hemos hecho, hace que nos olvidemos de las cosas que hemos dicho, ¿no? Entonces, al final, todo eso promueve que la gente aprenda mal. Normalmente, cuando hacemos algo, vamos a continuar llevando a cabo esa conducta en función de los refuerzos y los castigos, ¿vale? Mayormente, vamos a aprender a aumentar o disminuir la frecuencia de esa conducta en función de si nos dan premios o de si pasan cosas buenas o agradables o si nos pegamos hostias o si pasan cosas desagradables. Hay niños que aprenden que no se debe tocar el fuego acercando demasiado el dedo. ¡Pum! Me he quemado. Vale, ya he entendido que no tengo que volver a acercar el dedo a una llama porque duele. El alcohol es una droga muy exitosa porque promueve que la gente se olvide de esa contingencia, ¿vale? Se olvide muy rápidamente de las consecuencias negativas y solamente se acuerde de las consecuencias placenteras, que son las que normalmente ocurren pues, al principio de la noche cuando la persona tiene relativamente poco alcohol en vena, ¿no? Entonces, factores culturales, factores educativos. Ojo, el alcohol al final es el ansiolítico más consumido del mundo. La gente bebe alcohol para quitarse de encima la ansiedad social principalmente. Y luego otros problemas de soledad, de aburrimiento, problemas de autoestima, sintomatología depresiva y todo lo que os podéis imaginar. El malestar en general. Entonces, tenemos que entender que la gente sigue bebiendo alcohol a pesar de que sabe a mierda, a pesar de que es venenoso, a pesar de intuir que es malo para la salud, la gente sigue bebiendo sobre todo porque se está automedicando, porque lo ve como algo necesario en su vida. Les da miedo vivir sin esa droga. ¿Por qué? Porque la están utilizando para sostenerse en el día a día. Leí una frase de alguien hace unos días, era algo así como esta sociedad se sostiene a base de cafeína por las mañanas y ansiolíticos por las noches. Yo añadiría ansiolíticos y alcohol o alcohol por las noches, ¿no? El hecho de que la gente siga bebiendo alcohol a pesar de que les digan que es malo para la salud y todo eso, es porque hay un montón de incentivos. Hay un montón de incentivos a corto plazo como una conducta de evitación. Tengo ansiedad, no sé de qué otra manera lidiar con esta ansiedad. Bueno, el alcohol me ayuda a quitarme la ansiedad de encima, al menos durante un ratito. A pesar de que luego a largo plazo el beber alcohol empeore los problemas de ansiedad. Y porque en lugar de hacer otras cosas que te puedan ayudar a lidiar mejor con esa ansiedad, estás bebiendo alcohol. Entonces estás desplazando otras soluciones, básicamente. ¿Cuándo toca fondo un alcohólico? Pregunta interesante porque eso va a depender completamente de la persona. ¿Qué es tocar fondo? ¿Tocar fondo significa estar al borde de la muerte por beber alcohol? ¿Tocar fondo significa que tu pareja te deje? ¿Que tu familia te mande a la mierda? ¿Tocar fondo significa que te acabes metiendo en una clínica de desintoxicación? ¿Tocar fondo significa
que llegues al punto en que pases mucha vergüenza por beber. ¿Qué significa tocar fondo? Va a significar algo diferente para cada persona. El tocar fondo para muchas personas puede significar el llegar a un punto en que se sientan completamente indefensos ante el alcohol o que las consecuencias negativas de sus problemas con el alcohol sean tan grandes que sientan que les ha destrozado la vida y que no, y que es o seguir bebiendo y morir o dejar de beber, ¿no? Ojalá no hiciera falta que la gente tocase fondo, porque tocar fondo muchas veces es estar al borde de la muerte. Tener un susto, un coma etílico, estar en el hospital, que tu familia se harte de ti y te abandone, que te echen de casa, que perder a tus hijos, perder a tu pareja, ¿no? Estar a punto de morir en un accidente de coche, perder a todos tus amigos porque te has peleado con todos, ¿no? Por el tema del alcohol, poner en peligro tu salud por haber dejado de hacer deporte, haber dejado de hacer un montón de cosas, que tu vida te parezca súper gris y deprimente porque has ido renunciando a un montón de cosas por seguir bebiendo alcohol. Ojalá no hiciera falta tocar fondo. Es más, a la gran mayoría de personas no les hace falta tocar fondo. Esto creo que también es una de esas creencias que nos han metido Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones basadas en los 12 pasos, de que una persona con problemas con el alcohol es alcohólica, alcohólica, o sea, esto de extremos es o no tienes problemas con el alcohol o eres un alcohólico profundo y ultra grave y por tanto tocas fondo, ¿no? Y eso esa visión de los problemas con el alcohol creo que es muy tóxica porque también promueve que la gente cuando empieza a sospechar que tenga un problema con el alcohol, se van enseguida, bueno, yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal como esa gente que va a Alcohólicos Anónimos. Yo no estoy tan mal como esa gente que está en la calle. Yo no estoy tan mal como esa gente que ha pegado a su familia por beber alcohol, etcétera, etcétera, o que han terminado en la cárcel. Yo no estoy ahí, entonces yo no tengo un problema con el alcohol. Claro, hay escalas de grises. Las adicciones son un espectro. No es que tienes adicción o no tienes. Es un espectro. Hay diferentes niveles de problemática. La gran mayoría de personas con las que yo trabajo en terapia no han tocado fondo. No han tocado fondo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del problema mucho antes. Han visto, la han visto la patita al lobo, se han dado cuenta de cómo su relación con el alcohol les estaba limitando en la vida, se han llevado algún susto a lo mejor y han visto un poco la advertencia, hostia, no quiero terminar, pero no quiero llegar a tocar fondo. Desgraciadamente, algunas personas que tienen tanta dependencia psicológica por el alcohol que a pesar de las advertencias de la familia, de los amigos, de la pareja, de los profesionales, de todo, siguen bebiendo hasta que tocan fondo, hasta que llegan al punto en que están a punto de morir o que tienen un susto muy grande o que ya les ponen ultimátums o su familia, su pareja, las personas que más quieren, los abandonan. Por suerte eso es una minoría. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información sobre los peligros del alcohol. Cada vez hay más conversaciones públicas sobre los riesgos del consumo de alcohol. Entonces, cada vez hay más personas que dejan de normalizar el consumo de alcohol y se dan cuenta de que no, esto no es forma de vivir, esto no es forma de vivir. Y piden ayuda antes de llegar a tocar fondo, ¿no? Por eso creo que son tan importantes estos contenidos que hablen sobre esos síntomas de problemas con alcohol que no son tan obvios, que no son de carnaza de, oh, madre mía, me alcoholicé tanto que llegué a prostituirme, o fui tan adicto que perdí todo el dinero y perdí el trabajo y perdí mi pareja y empecé a prostituirme para conseguir dinero. Esos son los casos extremos. Pero hay que también promover que la gente sepa reconocer los riesgos de el consumo de drogas o de alcohol sin tener que llegar a los extremos. Porque entonces, si no, la gente polariza y en los momentos en que sospechan que igual me estoy descontrolando con el alcohol, ahí piensan, no, alcohólico no soy porque alcohólico es ya, es el otro extremo, es de estar en la calle y haber hecho cosas horribles y haberte convertido en un monstruo, en una sombra de ti mismo y no. La inmensa mayoría de personas que tienen problemas con el alcohol no han llegado ahí, porque es un espectro, se dan cuenta mucho antes. Es más, hay estadísticas que hablan de que, bueno, un 20% de la población aproximadamente va a desarrollar problemas con el alcohol en algún momento de su vida. Y muchas de estas estadísticas están basadas en, vale, llegar a tener problemas con el alcohol clínicamente hablando, es decir, que se les pueda tachar muchos de los criterios diagnósticos de, por ejemplo, el DSM, de cualquier manual diagnóstico. Esos son los casos extremos.
Esos son los casos extremos, pero la gran mayoría de personas, aunque no cumplan todos los criterios diagnósticos de alcoholismo clínico, ¿no? Como quien dice, van desarrollando esos problemas poco a poco a lo largo de los años. Y tú a lo mejor en esos momentos no cumples todos los criterios diagnósticos de un problema de alcoholismo grave, porque será un problema de alcoholismo grave si los cumplieses todos, pero igual cumples uno, dos, tres, ¿no? Situaciones en las cuales se te va de las manos el consumo de alcohol o lo estás utilizando para anestesiarte. Entonces, ojalá, ojalá no haga falta que toques fondo para pedir ayuda, para empezar a quitarte el alcohol de encima. Ojalá no llegue a hacer falta que toques fondo. Porque para muchas personas el esperar a tocar fondo ya es demasiado tarde, ¿vale? Muchas veces ya es demasiado tarde. ¿Cuáles son los detonantes que hacen a las personas alcohólicas? Pueden ser de todo tipo. Por un lado, pueden ser los problemas familiares. Sí, pueden ser las situaciones traumáticas. Pueden ser los síntomas de depresión. Puede ser problemas de ansiedad. Pueden ser problemas de, por ejemplo, algún trastorno de personalidad límite. Puede ser maltrato psicológico por parte de otras personas. Puede ser una mera cuestión cultural. Hay muchas personas que desarrollan problemas con el alcohol y que tienen vidas bastante cómodas. Me refiero, tienen trabajo, son funcionales, tienen dinero, tienen familias que les quieren, tienen amigos relativamente sanos, tienen buenos hábitos, pero aún así terminan desarrollando adicción por una sustancia que es, que es adictiva. Entonces los detonantes pueden ser infinitos. Además, nunca hay un solo detonante. Puede haber una situación extrema que haga que la persona se dé cuenta. Se dé cuenta, en plan, la gota que colmó el vaso, o cuando tuve esta discusión con mi pareja, o cuando tuve este accidente de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol, o cuando perdí mi trabajo, o cuando me dio un susto el médico, o cuando tuve esta discusión con tal persona y esta persona me advirtió y me dijo, tienes un problema con el alcohol, tienes que hacer algo. Esos son detonantes de darse cuenta de que hay un problema, de que hay que hacer algo. Luego, detonante de alcoholismo, de que de un día para otro te hagas alcohólico, no, eso no existe. Porque los problemas con el alcohol, cualquier problema de adicción se va desarrollando con los años, poquito a poquito. Nadie desarrolla el alcoholismo de un día para otro, por mucha predisposición genética que pueda tener, ¿vale? Es algo que todo el mundo empieza con un consumo pequeñito, ¿no? De adolescente, o a lo mejor se pasa, ¿no? Si está con otros chavales que le animen a beber más para demostrar lo machote que es, o lo mayor que es, o lo que sea. Pero la gran mayoría de la gente va a empezar con consumos relativamente bajos y luego con los años va a ir cogiendo confianza, va a ir confiándose, va a ir perdiendo conciencia de riesgo, va a ir generando, va a ir reforzando esas creencias de que tiene control sobre el consumo de una droga adictiva, que eso, los problemas con el alcohol, el alcoholismo o los accidentes de tráfico es algo que pasa a otras personas, a mí no, porque... Y bueno, la persona va bebiendo cada vez más o va bebiendo cada vez en más situaciones. A lo mejor primero bebía en situaciones sociales, nunca conoció a nadie que empezase a beber alcohol por primera vez en su vida a solas, ¿no? Los adolescentes beben socialmente para ligar y para demostrar algo a los demás, ¿no? Y luego, según la gente normaliza el beber alcohol para relacionarse socialmente, luego con el tiempo van haciendo esa conexión de, es que beber alcohol me ayuda a quitarme encima la ansiedad del trabajo, ¿no? Estas inseguridades que tengo, estos problemas familiares que tengo, me ayuda a no pensar en ellos, ¿no? Me ayuda a sentirme más atractivo, con más confianza a la hora de acercarme a gente que me parece atractiva y ligar o follar o lo que sea, ¿no? Entonces, la persona, al darse cuenta de esa función ansiolítica o de otras funciones, ¿no?, que pueda tener el alcohol, va extrapolándolo, va contagiándolo a otras situaciones. Ya nos encontramos con personas que a lo mejor primero bebían solamente en fines de semana o al quedar con sus amigos y ya empiezan a beber también, a encontrar, a buscar excusas para beber alcohol entre semana, para comer, para cenar, no solamente de fiesta. Luego ya nos tenemos que preocupar en los casos en el que la persona está empezando a beber a solas, pero no hay un solo detonante, hay muchos detonantes y que ni siquiera van a ser detonantes, van a ser factores que contribuyan a que la persona desarrolle una relación de dependencia con el alcohol, de necesito beber alcohol para poder superar esta situación, necesito beber alcohol para poder sentirme bien en el día a día conmigo mismo, necesito beber alcohol para relacionarme con otras personas o mantener esta identidad que me he ido construyendo a lo largo de los años, ¿no?